Gracias por el like. A ver qué tal se ve. Pues ni modo, vamos a empezar de una vez. Gracias por el like. Vamos a empezar con esto de una vez. A ver qué tal se ve. Es la Vamos a empezar de una historia vez. que te tenía planeada de lo que me pasó del briseño. Bastante interesante. Vivíamos en una casa de 2 pisos. Estábamos en el briseño. Está abajo de la plaza, de hecho. Se supone que ahí hay un cementerio indio de los guachimontones que están adelante por el ¿qué es? López Mateos. Bueno, por ahí. El chiste es que se supone que ahí había muchos restos de cuerpos y se decía que se aparecían en las casas, no solamente en donde estábamos nosotros, sino en todas las que estaban. Entonces, el problema es que una vez nosotros habíamos escuchado que estaban diciendo que en esa casa se oían cosas y que desaparecían gente. El problema es que nosotros nunca creímos en eso. Tuvimos un perrito que salía corriendo y se ponía a jugar, no sabíamos con quién, pero se ponía como a jugar. El detalle es que este perrito, cuando se salía a la azotea, donde supuestamente se ponía a jugar, nosotros no sabíamos con qué, siempre regresaba llorando como si le estuvieran pegando. Y pues pensábamos que algún animal o algo le había pegado. El detalle es que después de eso empezaron a pasar cosas bastante extrañas. Entre ellas que las llaves del lavabo y de la regadera se abrían solas. Entonces, pues ahí tela con eso. Después de eso, uno de lo que más me impactó a mí en lo personal, porque me pasó, es que yo estaba dormido y de repente me dieron ganas de ir al baño. Pues yo tendría unos 10, 11 años. Entonces de repente empiezo a escuchar cómo se empieza a abrir la puerta. Yo pensé que pues dentro de, no sé qué pensé, nomás pensé que alguien me estaba jugando una broma, pensé que eran algunos de mis papás. Y entonces empezó a abrir la puerta del cuarto. Y escuché cómo me hablaron, me hicieron chuch. Y pues ya me saqué de onda. Y pues no veía nada porque me acababa de despertar. Era de noche, eran como las 12, 1 de la mañana. Entonces se abre la puerta y me hace chuch. Y yo volteo y no había nadie. Entonces me quedo así y vuelvo a escuchar cómo se abre la puerta porque rechina. Y me vuelven a hacer chuch. Y ya volteo y yo vi algo, no vi exactamente a alguien o algo, o sea, vi como que alguien estaba ahí parado. Yo pensé que era mi mamá, que me estaba hablando, pensé que estaba jugando conmigo. Entonces dije, no, ya te vi, eres tú, no me quieras asustar. El problema es, y cuando me asusta, es cuando se abre la puerta por completo y de repente veo como un bulto, no sé si, no puedo describirlo, lo describo más bien como un bulto blanco pequeño que se asomó agarrándose de la puerta. Y eso no fue lo que me asustó, lo que me asustó es cuando lo veo y me hace otra vez, pero más fuerte. Entonces mi inercia es pararme, me voy al baño y me encierro ahí, digo que nunca voy a salir hasta que salga el sol. El único problema es que ahí estaba mi hermano. Dormíamos en el mismo cuarto y no pensaba dejarlo solo. Entonces, como pude, me salí del baño, dejé la luz prendida y ya no vi nada en la puerta. Entonces me voy del cuarto, prendo la luz y no hay nada. Salgo de la habitación y era un comedor, sala bastante amplio, bastante grande, no era casa de Infonavit. Y y de pronto, pues, saca de onda. No vi nada, estoy muy seguro de lo que escuché. Nunca supe qué fue,
Cuando regreso al cuarto, grito y les hablo a mis papás que duermen en el cuarto de al lado, y cuando llegan me dicen que estaba pálido, que estaba pálido, que tenía una cara de terror como nunca la habían visto. Después de eso, los cuatro, mi hermano, mi papá y yo, mamá, dormimos en la misma habitación. Pero conforme fue pasando eso, mi mamá nos dice y nos platica que ahí mismo escuchaba y no nos quería decir porque nos iba a dar miedo, pero después de lo que pasó ya nos contó que abajo de la cama empezaban a arrastrar platos. Se escuchaba como si estuvieran, como esta taza, como si la estuvieran arrastrando, pero abajo de la cama. Entonces, esa fue una. Cuando estábamos todos juntos en la cama, la puerta de la habitación, enfrente de la puerta, abajo, pues se ve toda la luz que sale porque enfrente teníamos una pantalla. Enfrente de la puerta, en la sala, había una pantalla. Entonces, todos dormidos, se prendió la luz de la tele y era pura estática. Se levanta mi papá, va, la apaga y se regresa y nos acostamos todos otra vez y se vuelve a prender, pero mi papá se asusta aún más porque él desconectó la televisión. No había forma de que se prendiera esa televisión. Entonces fue donde nos cagamos encima todos. Esa vez. Las puertas de las llaves del baño se abrían solas. Es una casa allá en el Briseño. Exactamente donde está la báscula para los que son de aquí de Guadalajara, sobre López Mateos, donde está la báscula de los camiones. Ahí mismo, sobre Torres, creo que se llama la calle, Torres. Ahí está la casa, es una duplex, y ahí nos pasaron bastantes cosas. Desde eso hasta cómo se escuchaba como si abrieran y cerraran una puerta. Ya después nos enteramos que era la puerta de abajo, pero que el dueño de abajo también veía cosas. Después nosotros nos cambiamos a la parte de abajo de esa casa. Si ven que estoy volteando para los dos lados, es que tengo la computadora en YouTube y de este lado en Facebook. Entonces, para que los de Facebook sepan y para que los de YouTube también. Entonces, abajo, nosotros ya viviendo, alguien llega a rentar la casa de arriba y tenía dos niños, una niña y un niño chiquito. El detalle es cuando la señora se hace amiga de mi mamá y le pregunta que si nosotros habíamos visto algo o habíamos escuchado algo, porque resulta que su hija empezó a rayar las paredes y en las paredes había una niña. Cuando mis papás a mí me encuentran, me dicen que yo les estaba diciendo que había visto una niña. Entonces, la niña, la hija de esta señora, empezó a dibujarla en las paredes. Y fue cuando baja y le pregunta a mi mamá que si nosotros habíamos visto algo o habíamos escuchado algo, porque su hija estaba teniendo ese comportamiento. Entonces, no solamente es que rayara las paredes y dibujara a esta cosa, un niño, no sé, un fantasma, sino que hablaba con ella. Dice que se ponía a hablar como si estuviera platicando con alguien, pero que muchas veces la asustaba y que la maltrataba. Entonces, pues decidimos cambiarnos de casa. Cuando nos cambiamos de casa, vamos aún más atrás, al fondo, de la colonia, del Briseño, y vamos a dar también a otra casa dúplex, donde pasaron las cosas. Mi hermano, cuando vea este video, se va a ahí que lo comente. Ahí en esa casa pasaban bastantes cosas extrañas. En una de las habitaciones, que era muy grande, la casa tenía tres habitaciones, sala, comedor y cocina y un baño. Mi hermano decía que en esa casa, en la esquina, así como se ve acá, ahí, como si ahí, para los de Facebook, aquí, en esa parte de aquí. Decía que veía a una señora parada en esa habitación. Entonces, mi hermano siempre ha sido muy, muy afín a esas cosas. Hablaba dormido, veía cosas. Saludos, Mario. Estoy ventaneando, no importa. Todo sea por los likes. Y veía cosas. De ahí nosotros conocimos, o no conocimos, por decirlo así, a una entidad que nosotros
adoptamos, que nos llevamos muy bien con él. Yo lo llamé, bueno, lo bauticé como Macario. Macario es un indio de una película mexicana que se come un pollo solo porque será su gran sueño comerse un pollo, un guajolote del suelo y se muere por atragantarse con un hueso. Macario, pues yo le puse así porque mi mamá decía que soñaba un niño que se acostaba con ella, para, así como tú te acuestas con tu mamá y la abrazas. Y pensaba que eran nosotros, pero resulta que no, no era nadie. En esa casa había una habitación con unas, con un ropero, un closet. Y una vez un primo de nosotros, de hecho es tu hermano Alejo, una de nuestras primas, se estaba viendo con nosotros y en esa casa dice que escuchó que alguien se estaba riendo adentro de ese armario. El problema es que, pues como todo buen mexicano, decimos que si nos están asustando con decirle groserías al fantasma, se va a ir y, porque, no sé, lo vamos a ofender y nos va a dejar solos. Entonces el problema, él empieza a gritarle, porque también le apagó la televisión, y le empieza a gritar de groserías, diciéndole que se vaya y que tal por cual, y pues no, no se fue. Al contrario, empezó a gritar adentro del armario y se empezaron a mover las puertas y él salió corriendo de ahí. En una ocasión yo llego a la casa con un amigo y y tocamos la puerta y claramente escuchamos que alguien nos dijo voy. Ah, pues nos esperamos. Pasaron como 10 minutos y nadie nos abría. El problema aquí pues es que pues, al ser una colonia muy poco segura pensamos que alguien se había metido. Teníamos una forma de abrir la puerta que era con un gancho y un tubo y abrimos la puerta porque daba una ventana. Entonces nosotros nos metemos a la casa y pues no había falta nada en la casa, todo estaba completo. Entonces el detalle aquí es que claramente escuchamos que alguien nos había hablado y que nos dijo voy, y se escuchaba como si alguien estuviera dentro de la casa. Y pues no había nadie. Entonces nosotros, de ahí de esa casa del Briseño, de la última en la que estuvimos, nos fuimos aquí a Los Robles, donde vivimos ahora, una colonia en Tlajomulco. Y mi mamá dice que empieza a soñar al mismo muchacho, al mismo niño, dice que era un niño como de nuestra edad, no estamos hablando de 15, 16 años. Y pues empieza a decirnos que a pesar de habernos cambiado de casa, nosotros lo habíamos traído, que nunca se había ido de nuestro lado, que siempre nos siguió. Entonces yo lo bauticé como Macario. Pues la única cosa la que siempre hablé con él era que si estaba en la casa, pues al menos la cuidara. A mi hermano siempre le hizo muchas travesuras porque tenía su genio. O sea, si tú no le caías bien, el Macario te aventaba vasos y platos, te prendía y apagaba las cosas y nadie. No muchos le caían mal, pero a los que les caían mal les hacía muchas, muchas travesuras. Entonces, ese es uno. Nosotros nos mudamos a La Paz. Ahora que lo pienso, nos hemos mudado muchas veces. Nos mudamos a La Paz y y pues mi mamá tiene a bien hablar con Macario diciéndole que le agradece que estuviera con nosotros porque más de uno lo vio, más de uno lo sintió, más de uno sabía que había algo en esa casa y y pues nunca fue una entidad agresiva, por suerte para nosotros, porque pudo haber sido peor. Pero lo bueno es que nunca pasó a más. Entonces, ella habla con Macario y le dice que pues le agradece que estuviera con nosotros, pero que nosotros ya nos íbamos de la casa y que él tenía que trascender. Entonces, inexplicablemente, su teléfono que estaba apagado se prende y la pantalla en blanco empieza a hacer ruidos. Y de repente, así como en La Rosa de Guadalupe, se sintió una brisa y se fue. Entonces, nos cambiamos a La Paz. Y en La Paz nos fuimos a un fraccionamiento que se llama La Perla del Golfo. Está a las puras orillas de La Paz. Y en las paredes, en la
por las tardes que salíamos a hacer limpieza, veíamos pies en las paredes. Así como cuando un niño empieza a patear la pared o pone las manos en el cristal que se ve la huellita. Así se veían pies sobre la pared, pero no eran de un niño ni tampoco de un adulto, eran medianos. Entonces, pues, eso nos sacó mucho de verdad. Una de las ocasiones también donde nos pasó algo bastante interesante fue cuando yo me fui a México un tiempo de vacaciones con mi familia. Y pues esta es la clásica, ¿no? Todo el mundo, los que la han escuchado y los que no, y ya saben para dónde voy, pues es la famosa Llorona. Nosotros estábamos muy valientes, 4 amigos, mi hermano, yo y 2 amigos más, sintiéndonos los machos ahí, durmiendo en el patio, en casa de mi abuela y en México está la casa, y a 2 cuadras está el bosque, ya es bosque, es como la primavera aquí en Guadalajara, o cualquier otra colonia donde haya bosque en cualquier parte del mundo. Entonces, pues nosotros nos sentíamos bien gallos y dijimos, pues vamos a escuchar a la Llorona. Nuestra intención era escuchar a la Llorona. No nos queríamos divertir, no nos estábamos haciendo la pijamada para cotorrear. Nosotros queríamos escuchar a la Llorona porque no creíamos en eso, porque éramos muy valientes y los 4 ya no nos iba a hacer nada. Pues fue muy, muy, muy feo nuestro error porque nos arrepentimos de esa decisión. Nos arrepentimos completamente de esa decisión porque pues ya eran como las 12 de la noche y no escuchábamos nada y nada y nada, y son cuentos del papá para que te duermas y para que no te portes mal. Entonces, en ese tiempo había unos celulares de tapa que no sé, era el G, creo. No sé, no me acuerdo. El G patrocinaba. Y yo ya me estaba quedando dormido. Yo dije, pues ya me voy a dormir. Yo tengo un chingo de sueño. Yo no voy a andar esperando a ver quién se me aparece o quién no. Porque, pues, la neta, qué bueno. Pues ahí estábamos cotorreando. Y de repente se escuchó un llanto. Para los que la hayan escuchado, ya saben cómo es. Para los que no, les explico. Muchas veces dicen que se escucha el llanto de, ay, mis hijos. Y no se escucha así. No se escucha un, ay, mis hijos. Es más bien como una señora llorando. Pero literalmente llorando mal pedo. Es un llanto muy feo que te hiele a los huesos. Es como un lamento muy callado. Es un... Empieza, se hace más fuerte y luego vuelve a terminar muy querido. Y nosotros, ya que me estaba quedando dormido, escucho el pinche tablazo del celular y me despierto. Y nomás alguien se escucha como alguien dice, ¿escuchaste, güey? Y todos, sí, sí escuchamos. Dijimos, pues a la mera, y lo estamos gestionando y este pedo es puramente mental, ¿no? Por desgracia no lo fue. Se escuchó 2 veces más. El problema, para los que sepan y sean conocidos en el tema, dicen que cuando se escucha lejos, ese es el problema, que no está lejos, se supone que está cerca. Y cuando se escucha cerca, está lejos. El problema con nosotros es que se alejaba y se acercaba. O sea que andaba dando vueltas por toda la pinche colonia, porque se escuchaba cómo daba vueltas. Nosotros estábamos en el centro del patio, un patio cuadrado. Nosotros estábamos en el puro centro. La parte de arriba era un cuadro perfecto de calles, entonces era una avenida por arriba, otra que bajaba, otra por abajo y la del bosque. Entonces, la del bosque es donde se empezó a escuchar primero los lamentos, se empezó a escuchar entre quejidos y sollozos, así de... Entonces, valió madre. Los valientes se acabaron, valió madre. Ya se nos acabó la valentía, nosotros ya no éramos valientes, éramos un montón de perros asustados que estábamos escondiéndonos abajo de las sábanas y nadie tenía el valor para asomarse en la pinche ventanita de la tienda de campaña en la que estábamos.
Porque si no hubiera sido una tienda de acampar, yo creo que no amanecemos del pinche susto. Entonces, se escucha una tercera vez. El problema es que se escuchó cómo empezó a avanzar. Se escuchó del bosque que empezó a avanzar hacia la parte de atrás de la colonia. Luego se escuchó otra vez pasando por arriba de nosotros, como cuando pasa un auto, se escucha, así se escuchó un lamento. Y empezó a dar vueltas arriba de nosotros. Nosotros, como les comento, estábamos en el patio que es cuadrado y está aquí en el centro. Se escuchó cómo pasó de aquí a acá y de aquí a acá, empezando a dar vueltas. Se escuchó como unas 4 o 5 veces. Lo que nos asustó más es cuando al final fueron como unos 10 minutos entre silencio y llanto. Lo que nos asustó más fue el final porque se escucha cómo empiezan a subir carros, pero eran patrullas y traían las sirenas prendidas. Y y ese lamento se escucha un lamento, un sollozo al principio, pero termina en un grito, o sea, es un... Pero se escucha cómo pasa de la parte de abajo hacia el bosque en chinga y pasan, y atrás de ella, del lamento del grito, se escucha cómo van subiendo las sirenas. Entonces, no, pues, cagados del susto, como pudimos, agarramos nuestras cosas y corrimos a la casa. El detalle aquí es que ya nosotros haciendo nuestras cuentas, ya en el día, obviamente, más valientes, ¿verdad? Con la luz del sol. Hacemos cuentas que de un lado tenían un bebé recién nacido, en la parte de atrás de la colonia había otro bebé recién nacido. Para ser exactos, los que conocen, porque ya vi que se conocía mi padre, era Giovanni, el hermano de mi compadre, a un lado de la casa. Atrás, en un edificio grande donde hacen eventos, el dueño es un dentista, tenía un bebé recién nacido, y del otro lado, por donde hay unas antenas, había también un bebé recién nacido. Entonces nosotros especulamos que andaba buscando a quien llevarse. Obviamente, se escucha la leyenda de que se lleva a los niños o sus almas o los chupa, pero eso es más bien de las brujas. Saludo a los que me están viendo en YouTube y en Facebook. Besos para ellos, para ellas y abrazos para ellos. Esa es una. De un tiempo para acá, pues ya no he escuchado nada ni he visto nada. Pero ahí es donde entra este dilema que tengo contra México, por decirlo de cierta forma, porque su bestiario, su monstruario, por decirlo de cierta forma, es tan amplio y tan grande que muchas veces pues no lo tomamos en cuenta. Tenemos en cuenta que pues obviamente todo el mundo conoce a La Llorona. Los que no la han escuchado, de ella la han escuchado hablar. Aunque no es únicamente de México, las partes del sur del continente también se escucha. Tengo amigos en Argentina que me platican que también es muy común escucharla en Argentina, La Llorona. Aunque en Europa también hay un término que se le conoce como Banshee, que es como un espíritu que grita también o llora. Aquí el detalle es que nosotros, aparte de La Llorona, tenemos un bestiario bastante grande. Que, como ejemplo, si yo les digo a ustedes, piensen en una bruja, pues la mayoría lo que va a pensar son mujeres de piel verde y sombreros de copa, nariz grande y verrugas. O otros pensarán, no, pues la señora que vive a 3 cuadras de mi casa y hace limpias, ¿no? Para empezar, hay mucha diferencia entre una bruja, una curandera, una santera, o sea, es mucha la diferencia. Pero para el folclore mexicano, una bruja es una señora que, que se puede convertir en una bola de fuego. Se quita, dice leyenda, que se quitan las piernas, los brazos, los ojos y se convierte en una especie de guajolote amorfo
y después se vuelven una bola de fuego y brincan de árbol en árbol, normalmente pinos. Hay muchas formas de escuchar de ellas y también así como hay muchas formas de saber cómo identificar una bruja, pues dicen que se llevan a los niños o los chupan. Literalmente los chupan como si fuera una paleta y les absorben el alma. Entonces, para que eso no pase a los niños recién nacidos que no están bautizados, normalmente se les pone una cruz con unas tijeras, las abres y quedan en forma de cruz, se ponen abajo de su almohada, un espejo enfrente de los niños para que cuando llegue la bruja y esté cerca del niño, se vea reflejada y se asuste y salga corriendo, ¿no? Sin hacerle daño al niño. El detalle aquí, pues, es que muchas veces no conocemos el folclore mexicano, que es mucho más interesante a mi punto de vista que cualquier otro. Entonces, esa es una. Tenemos duendes, que más que un duende son más conocidos al sur de México como aluches. Los aluches son seres mitológicos prehispánicos. Si ustedes vieron las luchas libres, van a conocer a un personaje que se llama el aluche. Es un enanito, que creo que ahora se llama qué monito. Chiquito. Sí, en el folclore es un como duendecillo, pequeño, todo peludito, y vive más que nada en los campos de maíz o de cultivo, y se le tiene que dar como una ofrenda. Hubo un tiempo que estuvo de moda todo esto de los trolls, que hay videos de niños con trolls y iban caminando ahí, y que les tenían que dar chocolates y todo eso. Parecido, pero son aluches. Ellos cuidan la cosecha, ayudan a que crezca el maíz y todo, pero si no los cuidas, si no les das lo que les ofreciste, como dulce, chocolates o vino, tequilita, mezcal, algo, se enoja, te hacen desorden en tu casa, tiran las cosas, los cultivos los echan a perder, entre muchas otras cosas. Después están sus parientes más cercanos, que serían los chaneques. Para los que no sepan qué es un chaneque, también es al sur de México, más que nada. Un chaneque es un ser del bosque que se presume que antes eran niños, pero que se perdieron, eh, y que los seres mitológicos del bosque, por decirlo así, los seres elementales, los adoptan. Un chaneque es una persona que mide entre medio metro o 1,40, más o menos, chaparritos. Pero o sea, ya son de un tamaño bastante importante, no es como una luche que es chiquito, no es, está grandecito. La única diferencia con estos seres es que las piernas, las rodillas, donde hacen el doblez, están, o sea, si esta es su rodilla y hacen esto, tú pues mueves tu pie y hacia allá está tu cara. Pues no, ellos tienen los pies al revés. Entonces, si ellos mueven el pie así, en realidad su cara está hacia este lado. Están como doblados, pero únicamente las rodillas. Y dicen que si eres un niño y estás jugando en el bosque y te cae la noche, pues ya no saliste de ahí. Que te conviertes en un chaneque. Hay una historia parecida que en Argentina, en Aymama, algo así, es parecido. Son seres del bosque que se roban a los niños que andan jugando en el bosque y que se quedan ahí. Por cierto, mi taza de porroa, bien chida, las presumo. Muy empleado porroa. Porroa patrocina mis libros cuando los saque. Es uno. Pues otro de los, no sé si podría llamarlo bestiario porque no es una bestia tal cual, no es un ser mitológico, son los nahuales. Un nahual es un chamán, brujo, curandero, que incluso dentro de eso de las personas que practican el chamanismo o bueno, sí,
el ser curanderos no es algo muy común. Tienen que tener un nivel bastante alto en sus prácticas, en su ideología, dentro de su comunidad para llegar a ser un nahual. Un nahual es un hombre, un brujo, chamán normalmente, que se puede convertir en un animal. El detalle aquí es que no es cualquier animal, es un animal de poder. Anteriormente, en los mexicas, aztecas, etcétera, etcétera, eh, decían que el animal de poder o el animal que te iba a cuidar o te iba a guiar a lo largo de tu vida era el primer animal que se acercara a tu casa cuando tú nacías. Entonces había costumbres en México donde alrededor de la casa se ponía harina, cal o cualquier cosa en forma de un perímetro alrededor de la casa. Y el padre o el más viejo de la casa, cuando nacía el niño, salía al día siguiente y veía la cal. Entonces, no sé cómo lo hacían, pero ellos eran muy sabios. Veían las huellas. La primera huella que veían, supongo que la más deteriorada, podría ser un venado, o un ave, una serpiente, una lagartija, cualquier cosa. Entonces, veían cuál era la primera huella que había pisado esa harina o esa cal, y ese era el animal de poder del niño que había nacido. Entonces, el detalle aquí es que esas personas tienen que estar muy, muy capacitadas. No es cualquier grupo, cualquier chamán. Necesitan un grado bastante alto para convertirse en ese animal. Muchas veces son buenos, muchas veces son malos, pero es como todo. Ya dependerá de la persona. El detalle aquí es que en México se escuchan muchas veces esas historias, como la pobre y desafortunada lechuza que estaba en una jaula, que la estaban quemando porque decían que era una bruja, cuando en realidad pues, no era una bruja, era una pobre lechucita que agarraron ahí. O como el caso de la lechuza, que ahorita está súper de moda en TikTok o en Facebook, YouTube, búsquenla. Es una lechuza que está parada en una viga de una iglesia, y pues piensan que es una bruja, entonces empiezan a hacer sus cánticos y rezos, y pues la lechuza muy feliz empieza a mover al ritmo de la música y pues, es muy gracioso de ver. En vez de asustarse, pues se alegra y le sigue el pedo a la gente. Está muy divertido ese video, luego se los pongo. Esa es una. Obviamente, más para el norte del país se escuchan otro tipo de anécdotas o bestiarios, por decirlo así. A este siguiente animal no sé si considerarlo. Eh, exacto, don Enrique. María Sabina no era un chamán, era más bien una curandera, pero ella trabajaba con peyote. Escuchen la canción de María Sabina del Tri, es muy buena. Mucha gente iba a buscarla, incluso de Estados Unidos. Mucha gente de Estados Unidos venía a ponerse sus pinches viajesotes con María Sabina y el peyote porque dicen que era una chingonería. Demostraba el universo, simplemente te sacaba de ese. El Doctor Strange le quedaba así, gacho. Era una eminencia la señora María Sabina. De hecho, ya dejó de hacer esas cosas por precisamente eso, porque mucha gente de otros lados venía a verla, pero no con las mejores intenciones, nada más querían o desmentirla o difamarla y dejó de hacer sus trabajos. Nada más que deje de pasar el tren y le seguimos. Estúpido tren. No hay carros a esta hora y sigue pitando. Ahí va, ahí va. Bueno, esperemos si me escuchen. Bueno, María Sabina, ella se encargaba precisamente de hacer viajes con peyote. El peyote es un tipo de cactus, de hongo de cactus, que te pone un pinche alucín de aquellos. Muy bueno. Tienes que saberlo controlar, porque si no vas al viaje y ya no regresas, te quedas allá levitando y pues ya valió madre. Pero bueno, yo hablaba del siguiente
porque este sí podría entrar como en el bestiario, pero tienen muchas dudas de su existencia, que pues muchos habrán escuchado de él, que se llama el chupacabras. El chupacabras, muchos dicen que sí existe, que es real, que es un alien, puede ser. Es un animal que se alimenta de la sangre de los bovinos, cabras, pollos o cualquier ser que esté indefenso en un rancho y lo deja seco, literalmente seco. Absorbe hasta la última gota de su sangre. Es un animal que bebe sangre. Pero ¿por qué digo que está en duda? Porque muchas veces se comenta de que este famoso animal llamado el chupacabras no era precisamente real, porque fue más que nada que una cortina de humo por parte del gobierno de Salinas cuando se hizo la venta del Banco de México. Ahora BBVA Bancomer patrocina. Dicen que era una tapadera, como el Mundial de México cuando estaba contra Holanda, que se hizo la aprobación de la reforma energética por parte de Peña Nieto. Pues así, pero en vez de fútbol era un animal misterioso que se acababa las vacas y cabras y pollos. Entonces, vamos a ponerlo 50-50. Puede que sea real, puede que no. Vamos a dejarlo en 50-50. Más al norte hay una historia que don Enrique no me dejará mentir, que me está viendo, del papá de su papá, de una señora que andaba siguiendo en la calle como eso de las 3 de la mañana, bien embriago el señor ya, porque antes podía caminar a las 3 de la mañana en la calle sin miedo a que te asaltaran o que te pasara algo más. Entonces, este señor, mi bisabuelo, ¿me parece? Iba caminando por la calle, ya bien entonado, entrado en sus copas. Iba caminando y de repente vio a una señorita de muy buen ver, aunque la vio de espaldas, y caminó tras de ella. El detalle es que ella no se detuvo, ella siguió avanzando. Entró a una de las colonias donde no había patrullas o ambulancias, no sé, y siguió caminando atrás de ella, diciéndole que pues, ya sabemos que un hombre embriago a una señorita, ya sabemos que le puede decir. Entonces esta persona seguía avanzando y él la siguió, hasta llegar a una colonia donde ya se estaba terminando precisamente la colonia y había un bosque. En el bosque, pues obviamente había un río. Él pues se saca de onda cuando llega al límite de la colonia, llega al río y ella sigue avanzando, pero dirección hacia el río. Entonces él dijo, algo aquí no anda bien, ¿saben? Algo aquí no me cuadra. Aguanta la risa hasta que salga el payaso, porque pues no es normal que a estas horas una señorita vaya hacia un río. En Veracruz, al pasar el dique, ahí fue. Gracias, don Enrique. Vamos a darle un like. Pues entonces, ahí vio que pues pasó la señorita. Dijo, aquí no, algo no anda bien. Y el problema fue mayor cuando ella se da la vuelta y se acerca a él. Traía la cara cubierta con su cabello. Y cuando se acerca más, ella se quita el cabello de la cara. Y la cara no era de una persona normal. De este lado era de una mujer, pero de este otro era el rostro, el caballo de un caballo. Entonces salió corriendo. El problema aquí es que yo, contando esta historia a un amigo que es de Michoacán, Daniel Pedraza, me parece, le estaba comentando, y antes de terminar la historia, el relato, él me dice, espera, esta mujer
era así y así, tiene la cara mitad mujer, mitad caballo. Le digo, sí, ¿cómo sabes? Me dice, pues fácil, mi hermano también le pasó y llegó corriendo casi pálido porque por lo que le había pasado. Investigando me di a la tarea, ¿verdad? Investigar más sobre este ser y resulta que es un ser que se le aparece únicamente a mujeriegos, trasnochadores y borrachos, o las tres cosas al mismo tiempo, que estas dos personas que están en el relato pues juntaban las tres características perfectamente. Esta mujer les digo, ¿qué se llama? Leyenda de mejor, no, tiene un nombre específico. Pues obviamente no es un ente que se parezca a cualquier persona, una, es un ente que se le aparece precisamente a hombres. Obviamente, si ustedes saben o les ha pasado, déjenlo en los comentarios. Queremos escuchar sus historias y seguirlas leyendo para después hacer un video donde pues nos cuenten sus anécdotas que les hayan sucedido. No me viene a la memoria el nombre de esta señorita, este ente, ¿verdad? La Secua. Su nombre es La Secua. Se trata de una hermosa mujer que se transforma en un monstruo con cabeza de caballo y petrifica a sus víctimas. Ok, hombres trasnochadores, borrachos y mujeriegos no se hablan en la calle. No es muy buena idea. Y menos si se les va a aparecer algo por ahí. Obviamente, pues, la mayoría de este tipo de historias es de gente borracha o de gente que anda muy desvelada, pero pues no dejan de ser bastante interesantes. Cuando solemos platicar de estas cosas, pues entra mucha atención. Entra mucho miedo. No me considero una persona creyente, pero muchas cosas de las que han pasado no les encuentro una explicación. Una de las más interesantes que me ha pasado fue precisamente esa del diseño, donde vimos una niña, bueno, donde yo la vi y se escuchaba como arrastraban los platos, prendía la tele, aunque estuviera desconectada, y las llaves del baño se abrían, no hubiera nadie. Pero yo creo que la convivencia con Macario fue una de las experiencias más interesantes que me ha pasado en la vida. Y como les comentaba, pues Macario era este fantasma que vivía con nosotros, pero era más un Gasparín que nada porque nunca nos hizo nada. Este, este, esta convivencia con este ser fue bastante interesante porque no solamente se veían sombras en la casa o se escuchaban ruidos o cuando te portabas mal, Mario se le aparecía, literalmente se le aparecía. Mi tío, mi tío, cuando una vez se quedó a dormir ahí, literalmente lo vio en un sueño y le reclamó del por qué estaba ahí si él no vivía ahí. Entonces, obviamente, por obvias razones, le dijo que no se iba a quedar, que no estaba de visita. Mi abuela, también quedándose a dormir en el cuarto, alguien se acostó con ella y la abrazó y pensó que era yo, pues ahí estaba. Y no, cuando ella despierta o agarra conciencia, ve como una sombra baja por las escaleras, como si alguien hubiera dado la vuelta y se va. Y ella sabía que yo estaba en la escuela, entonces sabía muy bien que estaba sola. Y simplemente le agradeció por irla a verla a visitar, porque nunca le hizo daño. Obviamente, hay una película, ay, no recuerdo cómo se llama, que muchas veces creen que cambiándose de casa vas a dejar lo que está contigo atrás y no. Muchas veces te siguen.
esta película habla de precisamente una señora que estaba teniendo problemas con un poltergeist, pero era muy agresivo porque abusaba de ella. Ay, no recuerdo cómo se llama, déjame le checo. Bueno, este ser la seguía y la acosaba, y al final hacen como una super trampa super elaborada donde lo congelan y se ven que es un monstruo gigante con otros dos seres que la seguían, que la maltrataban también. Y y al final en la película dicen, pues es que se cambió de casa y todo estuvo bien y bla bla, pero no, porque al final dicen que ella siguió teniendo estas experiencias con esta misma serie. Entonces Macario, por fortuna para nosotros, no era malo, pero sí nos siguió hasta que decidimos romper el vínculo. He escuchado muchas historias de algunos compañeros que dicen que los siguen, los ven, aunque no sea muy grato y simplemente lo ignoran. Pero muchas veces uno creería que tener el don es lo más chido que te puede pasar en la vida y vas a ser el centro de atención y todo el mundo va a estar preguntando y vas a ser una superestrella de lo paranormal. Pero con las personas que he platicado, que dicen que tienen el don, que han visto a gente, que han platicado con gente muerta sin saber que estaban muertos, dicen que no está chido. Que te siguen, que te hablan, que te tocan y que no está padre. Entonces, chicos, antes de andar haciendo sus tratos, jugar cosas que no deberían, yo les recomendaría que lo piensen 2 veces, porque al parecer no es nada bonito que estés durmiendo y te salen las patas, literalmente. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, entrando a otro tema, precisamente, que se viene Halloween y todo eso. Me gustaría ver de las dos personitas, don Enrique. Cuéntenos, platíquenos, o recuérdeme alguna historia que le haya pasado acá sobrenatural allá por las calles del defectuoso. Porque déjenme les platico. Aquí en México, o para los que mayormente aquí todos somos en México, cada estado tiene como que su monstruo, su fantasma representativo. México, pues la Llorona, porque están los dinamos ahí junto al río y todo el rollo, y no te acerques porque las brujas te pueden chupar. Guadalajara, mi gente de Guadalajara sabrá del charro negro. El charro negro, para los que no sepan, les explico rápidamente. Para los que sí, se los refresco la memoria, no se mal pensados. El charro negro es esta caracterización del diablo mismo en las épocas de la Revolución, que precisamente se vestía como un charro todo de negro. El detalle es que en esos tiempos no cualquiera se vestía de charro, era un lujo, era como un traje, un frac, ir vestido de charro. Entonces, esta persona se te aparecía con sus adornos de oro, su sombrero, su traje reluciente y te ofrecía dinero. Te ofrecía dinero a cambio de tu alma. Era por lo regular un saco, un cofrecito lleno de monedas de oro. Entonces, de ti dependía si aceptabas el trato o no, porque cuando tuvieras el dinero en tus manos, habías aceptado el trato. Y el problema es que cuando se te acabara el dinero, la última moneda, él venía a cobrar. Ese es uno. En La Paz tenemos la historia del panteón. Es de una novia que estaba en un panteón, es muy conocida. El típico, ¿no? Vas en tu carro, siendo taxista normalmente. Amigos taxistas, les mando un saludo, nos encantan sus historias que nos cuentan, son muy buenas. Traileros, taxistas y toda la gente que va en la carretera, chuladas de historias. Bueno, tú siendo taxista, vas por el centro de California o La Paz y te dice una muchacha, ¿sabes qué? Necesito llegar a tal lado. Va a ser mi boda, necesito que me lleves. La subes, sin ningún problema, es tu chamba, te la llevas. El problema llega cuando cruzan un panteón
van pasando por la calle donde está el panteón y ella te dice, aquí detente, en este lugar me voy a bajar. Y tú le preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué en un panteón una novia se va a bajar? Pues resulta que ella está enterrada en ese panteón y ella te dice específicamente que va a ir a visitar su propia tumba. Entonces, no es muy buena idea ser taxista en La Paz, Baja California. ¿Qué otro lado tenemos? ¿Qué otro lado de monstruos de México? Vamos a ver qué tal. ¿Qué nos dice San Google sobre esto? Uh-huh. También la gran historia de la Isla de las Muñecas. La Isla de las Muñecas es una isla literalmente entre los canales y ríos de Xochimilco, que es una casa que está completamente llena de muñecas colgadas, o sea, afuera de la casa hay muñecas colgadas, en los árboles que están afuera de la casa hay muñecas colgadas, dentro de la casa hay muñecas colgadas, pero no es simplemente es un destino turístico, sí, pero tiene su historia. La historia dice que el dueño de esa casa veía un fantasma en las orillas del río que le hablaba y que se lo quería llevar. Esta persona, este señor, llena la casa literalmente de puras muñecas que encontraba en el río o en la basura, porque él sentía que las muñecas lo cuidaban. Muchos creen que las muñecas son malas, pero no. Las muñecas fungen como guardias del lugar. Entonces, no es precisamente que la muñeca esté ahí para asustar. Bueno, sí está para asustar, pero no a las personas, sino al fantasma de esa niña que se quería llevar al señor, al dueño de la casa que estaba en esa isla. Entonces, las muñecas no son malas, son buenas. Y mucha gente piensa todo lo contrario, que las muñecas son las que asustan. No, no asustan. Bueno, no a las personas, a los fantasmas. Son como amuletos de buena suerte. Para ir ahí necesitas estar en Xochimilco y son como 1 hora y media de viaje, porque está muy, muy al fondo de los ríos. También hacen una hermosa presentación del Día de Muertos, que es La Llorona precisamente, donde hay chinampas, donde tú vas en tu trajinera y hay una señora vestida de llorona en el centro de los ríos y va cantando o llorando. Obviamente la canción de La Llorona, mucho la Vargas, muy bien. Esa es una muy, muy buena. San Ángel, hacia la iglesia de San Jacinto, en la noche se escuchan las cosas. Ah, sí, los cascos de caballos. Esa es otra. La famosísima carreta de la muerte, ¿no? Tú te preguntarás, querido suscriptor, suscriptora, pues, ¿qué es la carreta de la muerte? Pues no es tan difícil de entender. Se supone que es una carreta que está siendo jalada por caballos y seguida por un séquito de fantasmas que viaja a través de las calles de las colonias de México en general. Esta carreta está conducida por un fantasma o un esqueleto que va latigando los caballos y atrás de ellos van los fantasmas en caravana pregonando y rezando. El único problema es que si tú escuchas esa carreta y se te ocurre salir a ver, estás condenado. Estás condenado porque esa carreta literalmente viene por ti. Entonces, si tú sales, si escuchas los cascos de unos caballos, escuchas cómo pasa una carreta y se te ocurre salir, yo creo que ha sido la peor idea que has tenido en toda tu vida. Porque tú te vas a juntar a ese séquito de fantasmas que van detrás de la carreta y vas a ir pregonando todo el mundo, bueno, por todo México, buscando a alguien más.
es eso. Tenemos leyendas de México para aventar. Muchísimas. ¿Qué otra? Leyendas urbanas hoy en día para los millennials. Las leyendas urbanas más conocidas, pues, tenemos Bloody Mary, que más que una bebida alcohólica es un juego que se supone que tienes que estar enfrente de un espejo a medianoche, 1 de la mañana, y tienes que decir su nombre 3 veces y que se te va a pasar. Es eso. Otra, tenemos el juego del rey. Estás tú en una habitación completamente sola. En una silla vas a estar sentado tú. A un lado una silla vacía y del otro otra. Se supone que tienes que cerrar los ojos y así empieza el juego. Tú cierras los ojos y estás en este juego donde empiezas a escuchar voces de ambos lados. Como una plática, como una reunión. Entonces, el chiste del juego es no abrir los ojos para nada. Aunque te toque, no abrirlos para nada. Y si logras este cometido, pues te vuelves rico. No pienso jugarlos, no pienso hacerlos, por dos simples razones. Una porque no son reales y otra porque ya dicho. Tenemos también, ¿cómo se llamaba? Charlie, que eran con 2 lápices, pero se descubrió muchas veces que era falso. Jugaban con el airecito que se movía con los lapicitos. Gracias. Leyendas urbanas, pues se ha perdido mucho la cultura en México sobre eso, sobre los fantasmas reales. La Llorona, la monja de la catedral, la venganza de la hechicera, el empautado, el Nahual, la leyenda de Arteno del Valle, el monte de las ánimas, la mano peluda. Bueno, otra de las más conocidas pues es la de la planchada. La planchada pues era una señorita que trabajaba de enfermera, que no ejercía muy bien su labor como enfermera. Por lo regular, pues, esta señorita no le gustaba mucho su trabajo, maltrataba mucho a la gente. Entonces, ella, estando en la revolución, creo que era dícese de hecho esta persona es real, entonces hay documentación de esta persona, de esta señorita. Es una enfermera que se aparece normalmente en el Hospital Juárez, que la conocen como la planchada, porque siempre lleva su uniforme muy bien planchado. Y como les comentaba, en su vida normal no es, bueno, durante su vida no es como si hubiera sido la mejor enfermera del mundo. De hecho era muy mala con los pacientes y su penitencia era precisamente esa: quedarse en los hospitales atendiendo a los pacientes hasta que ellos se curaran. Dentro de los pasillos de los hospitales se escucha mucho esa leyenda de una enfermera que si tú te estás sintiendo mal o estás sintiendo que te falta suero o cualquier cosa, ella se aparece y te ayuda, te cambia el suero, te cambia las vendas, te atiende. Y ya cuando le preguntas a las personas que están de piso quién era esa señorita tan amable, pues con las características que le das, resulta que no es nadie de sus compañeros. Entonces, lo más probable es que haya sido visitado por la planchada. Es una señorita que se dedica a cuidar a los enfermos, que durante su vida no hizo su mejor trabajo, pero ahora le toca cubrir esa penitencia. La planchada normalmente
Juárez. Ese es uno. Tenemos también dentro de hospitales muchas historias, mucha gente que le ha tocado ver. En el hospital viejo, en el civil viejo de aquí de Guadalajara, se escucha la leyenda que dentro de los pasillos pues, pasan niños y señores. Y lo más fuerte es en el centro de donde están las jardineras. Ahí se puede ver a gente reuniéndose a rezar las noches, siendo que el hospital pues ya estaba vacío. Entonces, el hospital aquí en Guadalajara, que no está ahí en el civil viejo, es un hospital bastante viejo, válgame la redundancia. Sabemos que México tiene muy tienen muy poco apoyo de los hospitales por parte del gobierno, que eso está súper mal. Pero no se cae a pedazos de puro milagro. Me tocó estar ahí 3 días. Las noches que estuve ahí, la verdad, no me tocó ver ni escuchar nada, pero se siente un ambiente muy pesado. Los consultorios están viejísimos, las salas de operación también están todas juntas y gente quejándose toda la noche. Está bastante feo, pero pues es lo que hay, a la raza que no iba. Entonces, entiendo que haya muchas leyendas de ese tipo ahí. Y si ustedes conocen alguna, déjenlo en los comentarios. Los vamos a estar leyendo, vamos a hacer otro video haciendo la recopilación de todas sus historias para, para ver qué onda, qué se les da precio. Tenemos la curva del muerto ahí en Tlaquepaque, que nos acaban de contar hace poco una de las compañeras del transporte que se les apareció. Ella iba rumbo a dejar a una de las compañeras a su casa ya para Tlaquepaque, casi saliendo a la caseta, y dice que iba manejando a su taxi, porque ella es taxista. Iba manejando y se dio el volantazo porque vio a alguien literalmente cuando sube el retorno, donde está el retornito y la barranca, da el volantazo porque sentía que se lo iba a llevar. Entonces el problema es que si no lo esquivaba, ellos se iban a la barranca. Entonces eran ellas o él. Entonces hizo lo posible para mover el volante y que no saliera volando por la barranca. Y todas así pues, se sacan de onda porque dicen que sintieron el jalón. Y dicen, no, pero ¿por qué te mueves? ¿Por qué conduces así? Dice, es que ahí había un muchacho que casi lo atropello. Dice, no, es que no hay nadie. Y voltearon a ver y no había nadie. Entonces, el fantasma de la curva es muy conocido en todos lados. Pues, si quieren un video haciendo un pequeño bestiario sobre las leyendas mexicanas, más que nada sobre sus seres mitológicos, por decirlo así, denle like, coméntenle, y vamos a estar haciendo un video próximamente sobre eso, sobre todos los fantasmas y seres mitológicos de México, que para ser sincero creo que son mucho mejor que todos los demás, tanto brujas como brujos, espíritus, que están más chidos los mexicanos, y no porque vaya a ser Día de Muertos, sino porque pues están más cool, tienen más variedad y pues obviamente tienen más formas de protegerse. Vamos a hacer un pequeño compendio sobre los fantasmas que existen y las formas de defenderse. Así que ya vamos para 1 hora de directo, lo vamos a dejar aquí. Saludos a todas, a todos. Besos, Facebook y YouTube, y nos estamos viendo.